Buenas con todos, es un gusto estar acá. Soy Beatriz Duda, educadora de profesión, coach de TDAH, fundadora de la Asociación Peruana de Déficit de Atención. En el año 2002 se fundó esta asociación y continuamos con un equipo muy lindo. Vamos a compartir hoy día el tema efectivamente del TDAH. Primero agradezco la invitación de Parada F, que están haciendo un trabajo tan lindo. Déjenme buscar la plantilla para compartir. Entonces, vamos a hablar hoy día de cuáles son esas señales de alerta que tengo que tener presentes si estoy sospechando, porque mucha gente sospecha ahora que tiene TDAH. ¿Será TDAH? ¿Será simplemente dispersión momentánea por otros temas, por otras circunstancias, por otros factores? Vamos a ir viendo primero de qué se trata el TDAH. ¿Qué es el TDAH? Lo primero que tenemos que tener claro es que es una condición del neurodesarrollo. Y ojo con esta palabra neurodesarrollo, no quiere decir que es un tema de la niñez nada más. El TDAH aparece en la niñez o en la adolescencia o en la juventud temprana, pero permanece toda la vida. Lo que pasa es que va cambiando algunas características, alguna sintomatología, algunas evidencias. Vamos a ir viéndolo ahora y afecta todas las áreas de vida, ¿no? Afecta esta capacidad en el cerebro para gestionar la atención, los movimientos, la actividad tanto física como mental y la impulsividad. Vamos a ir viendo estos temas también en la siguiente diapositiva, pero primero dejar claro que el TDAH no es una moda. Hoy en día todos hablamos de TDAH, pero no todos tenemos TDAH, obviamente. ¿Qué es lo que sucede? Que en 50 años muchas cosas han cambiado. El mundo recibe hoy en día un niño desde que nace mucho más estímulos de los que recibía antes. Es como si los estuviésemos entrenando para ser dispersos. Entonces, ¿es dispersión por el entorno o hay una condición química, biológica del neurodesarrollo? Vamos a ir viendo. Entonces, no es una moda. Hay quienes tienen, hay quienes no tienen. Tampoco es falta voluntad. No se trata de que son personas que no quieren, no desean, no tienen la voluntad. No. Hay temas, barreras que realmente los frenan para hacer lo que se proponen hacer. Y afecta a todas las áreas de vida. No solo lo académico, como muchos aún creen. No, afecta el área personal, el área familiar, social, laboral, más adelante. Todas las áreas de vida pueden verse afectadas. Y un tema muy importante, más allá del enfoque, la hiperactividad, la impulsividad, hay un tema de funciones ejecutivas que están afectadas en la población con TDAH. Estamos hablando de organización, de planificación, de manejo de las emociones, de manejo del tiempo, del automonitoreo, de muchas funciones ejecutivas que suelen estar desreguladas y hay que trabajar para mejorar el funcionamiento de las mismas. Entonces, en esta diapositiva, un poco recargada, pero que me parece muy importante, vemos algunos de los síntomas principales del TDAH en la niñez y cómo algunos se transforman en la adultez. En los niños, el tema de la desatención. Son niñas y niños que parecen no escuchar cuando se les habla, que pierden continuamente útiles escolares o su chompa o lo que fuese, que les cuesta iniciar una tarea y una vez que inician les cuesta también terminarla porque se distraen con otro estímulo, sea visual, sea auditivo, sea de pensamiento. Entonces, ¿qué pasa en la adultez? ¿Pueden permanecer estas características? Sí, pueden seguir perdiendo cosas, pueden seguir teniendo dificultad para empezar alguna tarea, de hecho por eso se da la procrastinación, porque vas postergando y postergando, pero también lo que se nota en la adultez es que hay una desorganización que puede llegar a ser crónica tanto en casa como en el trabajo, ¿no? También olvidos de temas importantes, por ejemplo, citas médicas
o pagos. He tenido más de un coachee que de pronto venía y le habían cortado la luz, recién se había mudado solo y se olvidaba de pagar sus recibos, o olvidos de compromisos familiares importantes o laborales incluso, o que tienen dificultad para concentrarse en reuniones de trabajo o en lecturas. De hecho, hay, perdón, hay literatura científica que nos dice que la población con TDAH tiene más dificultad para desarrollar el hábito de lectura que población sin TDAH. Y esto debido a la distracción, ¿no? Entre otros factores, porque también puede haber un problema de aprendizaje que va de la mano con el TDAH, por ejemplo, una dislexia. ¿Qué pasa con la hiperactividad? En la niñez, pues son niñas y niños que les es difícil estar quietos, ¿no? O hablan excesivamente, desde que abren el ojo al despertarse hasta que se quedan dormidos por la noche. Suelen interrumpir a los demás, tienen mucha energía física, ¿no? Regresan de un paseo y es como, ¿y ahora qué hacemos? Cuando los papás lo que necesitan ya es una ducha y descanso, ¿no? En los adultos, esta hiperactividad ya no se da de la misma forma, porque de hecho nos podemos quedar quietos. Sabemos que tenemos que estar quietos, nos quedamos quietos, pero suele haber una inquietud interior, es decir, una dificultad para relajarse, estar siempre pensando en muchas cosas al mismo tiempo que puede llevar al agotamiento y también necesidad de estar haciendo algo siempre, ¿no? Sin esta inquietud no solamente interna entonces, sino también externa, que aunque estás cansado, sientes que tienes que ponerte a hacer algo. Y también se ve esta inquietud reflejada en, por ejemplo, movimientos continuos en el pie o jugar con un lapicero o tener alguna, no sé, yo tengo una piedrita que siempre la tengo frente a mi computadora y de pronto la cojo y siento la textura de la pintura, en fin, ¿no? Esta necesidad de ir descargando la energía de algún modo. Ya no lo hago levantándome, pero necesito mover mis manos, necesito tener algo. ¿Y la impulsividad qué es? Es hacer y decir cosas sin darnos ese segundo para pensar si es adecuado o mejor no lo hago o no lo digo, ¿no? Entonces, ¿a qué puede llevar esto? En la niñez a tener más accidentes, ¿no? Porque son niñas y niños más avesados, suelen ser. Les cuesta también esperar su turno en filas. Y en la adultez, ¿qué se ve? También les puede costar esperar su turno. Por ejemplo, van al banco y si hay mucha cola, se van, postergan ese cheque que tienen que cobrar o lo que fuese que tenían que hacer, ¿no? Pero también se ve la impulsividad en la adultez en decisiones apresuradas, en comprar de pronto por impulso y no sin haber realmente analizado si eso es necesario o no, o en cambios de trabajo, ¿no? Sin haber reflexionado bien los pros, los contra. También hay mucha baja tolerancia a la frustración, tanto en la niñez como en la adultez, y en la adultez se pueden ver también reflejados los cambios de humor muy bruscos. No son las únicas características, son algunas que van marcando diferencia en las etapas de vida. No quiere decir que necesariamente se anulen las de la niñez y solamente veamos las de la adultez en esta etapa, pero nos ayudan a ver si yo ya soy un adulto y sospecho y me están sucediendo todo esto o muchas de estas características. ¿Qué recuerdo de mi niñez? ¿O con quién puedo hablar para ver cómo era en mi niñez? Porque esto no es que aparece de forma gratuita en la adultez. De pronto en la niñez existía, pero tenía yo un entorno muy acogedor, que me brindaban apoyo en el colegio y entonces no se notaban estas características, no eran un problema de pronto. En la universidad de pronto se convierten en un problema o ya en la vida adulta con más responsabilidades se convierten en un problema, pero hay que indagar qué pasaba en la niñez. ¿Y en las mujeres será diferente? ¿Por qué será diferente? Definitivamente puede ser diferente por dos razones básicas. Primero, los cambios hormonales.
¿no? Tanto en la menstruación como en la menopausia. Hay desniveles de estrógenos, bajan los estrógenos en las mujeres, por lo tanto baja la dopamina, por lo tanto saltan o pueden saltar, hacerse más evidentes los síntomas del TDAH, ¿no? Tenemos esto, esa gran diferencia hormonal. Y también hay expectativas sociales que hacen que se vayan escondiendo síntomas, porque se espera que se cumpla con determinados roles tradicionales que implican hacer un gran esfuerzo por regular características del TDAH. Y esto puede llevar a un agotamiento que también puede desencadenar en una ansiedad, en una depresión, etcétera, en muchas situaciones lamentables que hay que trabajar, ¿no? Es decir, si se espera que uno sea una niña muy ordenada, muy cuidadosa, que no se le ensucie la ropa, que además sea muy organizada, que hable con propiedad, que después vaya creciendo y estudie y que después se case, tenga hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Son una serie de roles, ¿no es cierto? No digo que estén bien o mal, acá no estamos hablando de bien o mal, estamos hablando de realidades que suceden y cómo para muchas mujeres con TDAH esa presión de estos roles tradicionales hacen que haya un enmascaramiento de sus síntomas. Si yo por naturaleza soy desorganizada y me tengo que forzar a ser organizada, entre otras cosas, al final me voy a agotar. Entonces hay que trabajar estos temas para ver cuáles son esas estrategias que tengo que incorporar para que la vida me sea más fácil. Entonces, ¿cuándo vamos a sospechar que estas características que hemos visto y muchas otras, recordemos que esta es una píldora, es una clase chiquitita para ir motivándonos a indagar más, a profundizar más en el tema del TDAH? ¿Cuándo vamos a sospechar si estas y otras características están hablando de un TDAH o no? Primero, como lo dije antes, tienen que haberse manifestado también en la niñez, ¿no? O en la adolescencia. ¿Qué pasaba? Pero además tienen que ser frecuentes, tienen que, no es que de vez en cuando me sucedan, sino que permanentemente me suceden y además frenan mi desempeño en dos o más áreas de mi vida, sea la personal, la social, la académica, la laboral, la financiera, la parte de ocio, que es tan importante para todo ser humano. Hay personas con TDAH que justamente por esta inquietud interna y por este tomarse más tiempo para hacer las cosas muchas veces, no se dan el espacio de ocio que todo ser humano necesita para su desarrollo y desempeño sano, ¿no? Entonces, también podría ir por ahí. Hay que ver qué está pasando. Entonces, ¿qué tengo que hacer si sospecho que yo lo tengo o que lo tiene mi pareja o mi hija, mi hijo, mi sobrino, etcétera? Primero leer, pero fuentes científicas, ¿no? Asociaciones que están respaldadas por estudios, universidades que también hay, institutos que trabajan este tema, ¿no? Y que hay estudios científicos atrás de lo que dicen. Pero además, y algo que yo recomiendo mucho y me parece súper importante, una vez que yo leo, tengo noción de lo que es el TDAH, de toda esta gran gama de características que se pueden presentar en las diferentes etapas de vida, observarme e ir anotando las situaciones concretas. ¿Qué dificultades concretas veo en mi día a día relacionadas con estas características? Porque esto no se tiene que basar en un me parece, creo, sino en algo sistematizado, en una reflexión muy clara y objetiva. Por otro lado, no nos tenemos que autodiagnosticar. Hoy en día en las redes hay muchísima información y es genial que haya mucha información, pero no toda es totalmente certera. O puede ser certera para esa persona que está dando ese testimonio, pero en el fondo no sabemos si esa persona realmente tiene el diagnóstico de TDAH o tiene el diagnóstico de TDAH y algo más, ¿no? O lo que fuese. Entonces, Internet es una herramienta, no es un profesional de la salud. No nos autodiagnostiquemos, por favor.
¿Qué tenemos que hacer? Buscar un profesional que conozca del TDAH, ¿no? Que sea experto, que tenga experiencia en el TDAH y que pueda escucharnos, hacernos preguntas y orientarnos adecuadamente. Eso es lo que toca. Ahora, antes de pasar a algunos tips, el tratamiento del TDAH es multidisciplinario, ¿no es cierto? Pero lo vamos a ver luego. Entonces, algunos tips que pueden ser útiles. Crear rutinas y estructuras. Tenemos que tener horarios visibles, ¿no? Rutinas a la hora de levantarnos, a la hora de acostarnos, a la hora de comer, rutinas en nuestro trabajo. Hay gente que llega a su trabajo y se da unos 15, 20 minutos de pronto para ponerse al día en algunos correos y después ya pasa a su proyecto, etcétera. ¿Cuál es la rutina? El cerebro en general trabaja mejor cuando hay rutinas y el cerebro con TDAH las necesita. No solamente es que trabaja mejor, sino que las necesita. También usar herramientas externas. Las agendas son vitales de cualquier tipo, digital, en papel, lo que a cada uno le sea cómodo. Usar alarmas, calendarios, posits, todo lo que tú sientas que te puede ayudar. Dividir las tareas grandes en pequeñas para no abrumarnos. Muchas personas con TDAH dicen, pero es que es imposible, es demasiado. Claro, si lo miramos así es demasiado, pero si ese demasiado lo partimos en pequeñas tareas, son mucho más manejables. Hay que hacer eso. Y también premiarnos esos pequeños pasos que vamos dando, esos pequeños logros que vamos obteniendo. ¿Cuál va a ser mi premio? Me voy a parar, me voy a hacer una limonada que me encanta, voy a salir a caminar. ¿Qué voy a hacer? Algo que para mí funcione, ¿no? Que me dé goce y energía para continuar luego. Y por supuesto el ejercicio físico es importantísimo para todo ser humano, pero para las personas con TDAH casi casi como el H2O que respiramos. Tenemos que mover el cuerpo, tenemos que hacerlo, porque así estamos propiciando que el cerebro esté más alerta, ¿no? Ya se sabe que después de 20 minutos de ejercicio constante, con un esfuerzo determinado, ayuda a que toda la parte, todas las redes neuronales que tienen que ver con el aprendizaje estén más activas, propicias justamente para trabajar, para producir, para aprender. Entonces, el tratamiento, lo que les decía antes, es multidisciplinario. Definitivamente el médico es el que va a diagnosticar el TDAH e indicará si es necesaria la medicación y la persona decidirá de la mano con el médico si desea tomar esta medicación, porque el tratamiento es multidisciplinario. Estamos hablando de una base química, biológica, entonces hay un medicamento que ayuda a nivelar esto. Pero, por otro lado, se necesita cambiar patrones de pensamiento, que suele realizarse con la terapia cognitivo-conductual, y también aprender a manejar las emociones, ¿no es cierto? Por otro lado, también hay evidencia científica del coaching de TDAH. ¿Qué hace el coach? Acompaña y ayuda a que la persona se conozca desde el funcionamiento ejecutivo para incorporar estrategias que le permitan lograr los objetivos que se propone. Y por supuesto el apoyo del entorno, porque no somos islas, somos seres sociales. Entonces, en la familia, en el colegio, en la universidad, en el espacio laboral, ¿cuáles son esos apoyos que me está brindando el entorno para aprender yo a manejarme mejor desde estas características? Somos seres sociales y tenemos que aprender a darnos la mano y a ser más empáticos en todos estos entornos con la neurodiversidad. Entonces, algunas conclusiones. Definitivamente el TDAH es una condición real. Más allá de si está o no de moda, no es que sea una moda, es una condición y es una condición real que tiene décadas de estudio. De hecho, la medicación para el TDAH, por ejemplo, existe desde la década de los años 60 o 50 del siglo pasado. O sea, tenemos muchos años de recorrido ya. No tiene nada que ver con la inteligencia. Hay personas que pueden ser genios y tener TDAH. Entonces, es simplemente aprender a
trabajar estos síntomas que me están causando barreras para que se pueda mostrar el potencial que se tiene, que toda persona tiene, ¿no? Entonces, en ese sentido, tener TDAH no te define como persona, pero definitivamente es necesario entender tu propio TDAH porque en cada persona se manifestará de diferente manera. ¿Por qué? Porque las características del TDAH se van a juntar con otras características personales. No solamente el nivel de inteligencia, sino la personalidad, los gustos, el entorno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que entender cómo se manifiesta ese TDAH en mí y qué cosas tengo que aprender a manejar y qué estrategias decido utilizar e ir probando a ver cuáles me son útiles. Por lo tanto, la evaluación profesional es fundamental. El médico es el que diagnostica, pero el psicólogo, el coach, el docente, la persona informada, especializada en TDAH, puede ayudar a ver cuáles de todas estas sintomatologías del TDAH están causando problemas y si efectivamente hay sospechas certeras de que pueda tratarse de un diagnóstico de TDAH. Y hay que buscar esos apoyos y estrategias, ¿no? Porque de lo que se trata acá, y eso quiero dejarlo bien claro, es de buscar el bienestar. Todo ser humano, desde mi punto de vista, la primera responsabilidad que tenemos es con nosotros mismos, es decir, con la búsqueda de nuestro propio bienestar. ¿Para qué? Para justamente desde nuestro propio bienestar poder dar lo mejor hacia los demás porque de eso se trata, ¿no es cierto? De tener una vida plena, donde tengamos muchos momentos felices, donde sepamos cómo afrontar situaciones y donde nos sintamos bien. A mí la palabra bienestar me gusta, porque no se trata de felicidad. La felicidad pueden ser momentitos, ¿no es cierto? Pero es ese sentirse en calma, sentirse bien, sentirte en tu eje, disfrutar de las cosas que haces y entonces el TDAH no tiene que ser un impedimento para nada de eso. Nada tiene que ser un impedimento para eso. Es cuestión de ir determinando qué puntos hay que ir trabajando. Así que muchas gracias por su escucha. Espero haberlos motivado a seguir indagando, preguntando, leyendo sobre el TDAH porque el TDAH no tiene una sola cara, ¿no es cierto? Entonces, entenderlo en sus diversas formas permite potenciar una manera diferente y valiosa de experimentar el mundo. Estamos hablando de la neurodiversidad finalmente. Todos somos diferentes. Cada cerebro humano es como la huella dactilar. Es única, irrepetible. Entonces tenemos que tener esto en claro y aprender a vivir todos juntos apoyándonos, que de eso se trata. Así que muchas gracias nuevamente por escucharme y muchas gracias a Parada F por el espacio. Los felicito por esta iniciativa de clases tipo píldora para motivar a la población uno, a seguir informándose, pero para también encontrar algunos tips que puedan ayudarlo en la búsqueda que está realizando. Gracias y cariños para todos.